Estimados alumnos y alumnas, en la siguiente sesión vamos a trabajar con características textuales de una autobiografía. El propósito de la clase es identificar las características de una autobiografía y escribir un episodio de tu vida aplicando lo aprendido. Para esto vamos a trabajar con dos objetivos de aprendizaje. El 6, que tiene relación con leer independientemente y comprender textos no literarios como cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc., para ampliar tu conocimiento del mundo, formar una opinión, extraer información, hacer inferencias, relacionar la información, fundamentar tu opinión. Por otro lado, vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje 18, que tiene relación con escribir, revisar, editar tus textos para satisfacer un propósito y transmitir tus ideas con claridad. Tienes que cumplir con un propósito comunicativo por medio de un vocabulario preciso, un registro adecuado, uso de conectores, que tenga cohesión, ¿ya? Como punto de partida, respondan la siguiente pregunta. Si tuvieras que escribir tu autobiografía, ¿qué anécdotas de tu vida incluirías? La autobiografía es un relato en donde el autor transforma sus vivencias en una narración, ¿ya? En un relato, valga la redundancia. El narrador es el protagonista, ¿ya? Que a su vez es el autor y nos cuenta su vida desde su propia perspectiva. El autor selecciona algunos momentos más importantes de su vida para contarlos y lo hace por medio de marcas textuales que permiten expresarlo, como por ejemplo la primera persona gramatical. Ahora, chiquillo, al ser el autor, el narrador protagonista, este tipo de texto pierde un poco de objetividad, ¿ya? Suele ser poco objetivo. Pues leemos su vida desde su propia perspectiva, desde su propia mirada. Por otro lado, generalmente el autor selecciona los momentos más importantes como su nacimiento, familia, logros, alegrías, gustos, hobbies, actividades favoritas, etc. Al ser relatado por un narrador protagonista, este tipo de texto, indudablemente, chiquillos, debe ser escrito en primera persona. Ahora bien, para comenzar, leerán el fragmento 1 y 2 de la página 142 de sus textos de estudio, prestando especial interés en las palabras destacadas. Dice, comprender las características de la autobiografía. Acaba de leer dos textos que hablaban de la vida de Likura Chihuahilaf y Agatha Christoph, respectivamente. Recuerden que eso lo vimos en la sesión anterior. Para aprender más acerca de este interesante y entretenido género, realiza la siguiente actividad. Lee los fragmentos y presta atención en las palabras destacadas. Fragmento 1. Así inicié esta conversación conmigo mismo, en la lejanía de mi gente y mis lugares, en la que me hablaban todavía más intensamente las voces de mi infancia. Fragmento 2. Tengo 4 años. La guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Incluso ahora, por la mañana, cuando la casa se vacía y todos mis vecinos se van a trabajar, tengo un poco de cargo de conciencia por instalarme en la mesa de la cocina a leer los diarios durante horas. Luego, chicos, a partir del fragmento 1, ustedes deben identificar el tipo de sujeto que se encuentra en el verbo inicié. Recuerden que el año pasado vimos los tipos de sujeto, había muchos tipos de sujeto, pero especialmente el año pasado vimos el sujeto tácito y el sujeto expreso, ¿ya? Recuerden que el sujeto tácito es aquel que aparece de manera implícita en una oración, pero que nosotros podemos inferir de acuerdo a la desinencia verbal, ¿ya? O a las marcas que nos entrega. Por ejemplo, iré a ver el partido. En este caso, ¿quién irá a ver el partido? ¿Quién es el sujeto? ¿Ya? Podemos inferir que en esta oración el sujeto es yo. Yo iré a ver el partido. Por otro lado, el sujeto expreso es aquel que aparece explícito en la oración, ya claramente identificable. Por ejemplo, Javi juega fútbol. ¿Ya? ¿Quién juega fútbol en este caso? Javi. Ahora bien, la otra pregunta tiene relación con a quién hacen referencia la palabra mi y conmigo.
¿ya? Es decir, a qué se refieren cada una de estas expresiones en ese contexto, ¿ya? ¿A qué se refiere la palabra mí y conmigo en ese contexto, en la relación del texto propiamente tal? Luego, en el fragmento 2 dice, ¿qué diferencia de temporalidad se marca entre tengo 4 años e incluso ahora por la mañana? Es decir, ¿a qué época me estoy remontando? ¿A qué época se está remontando? Por otro lado, sigo, incluso ahora por la mañana, ¿en qué momento o tiempo se está refiriendo la autora en este caso? ¿Ya? Y por último, ¿en qué momento de su vida Agatha Christoph relata su infancia? ¿Ya? ¿En qué momento, chiquillo? ¿En qué momento de la vida de la autora está relatando parte de su infancia? ¿Ya? Entonces, el momento en que Agatha narra su historia es ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Después. Posteriormente, en la misma página 142 de tu texto de estudio, lee la sección Yo aprendo, ¿ya? Para obtener más información de la autobiografía. Dice, las autobiografías son textos en que el autor cuenta diversas experiencias y anécdotas de su vida. Para esto utiliza la primera persona gramatical en verbos y pronombres, ya, ojo, verbos y pronombres, que permiten reconocerlo como la persona que habla en el texto. Además, generalmente los hechos se ordenan en una secuencia temporal o cronológica, ¿ya? A continuación, te invitamos a analizar estas características. En la página 143, lee el uso de la primera persona gramatical y luego responde. En una autobiografía y en otros textos similares como memorias o recuerdos en los que una persona cuenta su propia historia, encontramos referencia al sujeto que habla representado en el yo. Uso de la primera persona gramatical. Lo podemos ver en pronombre personal, lo podemos encontrar en pronombre posesivo y en verbos conjugados. Perdón. Las tres categorías siempre en primera persona. Ya recuerden que es una autobiografía, por lo tanto, debe estar narrada siempre en primera persona. Ahora bien, me preguntan, ¿cómo se hace referencia al yo? Es decir, ¿en qué tipo de pronombre, número y persona hace referencia al yo? ¿Ya? En el fragmento anterior. Ahí aparece, chiquillo, explícitamente. Ya, vean nuevamente el gráfico que les estoy presentando. También me preguntan, ¿cómo se usa la primera persona gramatical? Ahí me están presentando 3 maneras en cómo se puede presentar. ¿Ya? También es una pregunta explícita. A continuación, les voy a presentar mi brevísima autobiografía, ¿ya? Para que se hagan un esquema de más o menos lo que estamos trabajando. Mi nombre es Paola, nací hace mucho tiempo, tanto que ya no recuerdo cuándo fue, y soy la mediana de 4 hermanos. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en el campo, adoro la naturaleza y estar al aire libre. Me gustan casi todos los animales, menos los ratones. Vivo con mi peladita y mis 3 hijas. Soy profesora y me encanta lo que hago. En casa todos practicamos artes marciales, disciplina que nos ha permitido conocer varios lugares dentro y fuera de Chile. Me gusta mucho viajar y realizar deportes extremos. Me encanta leer, sobre todo novelas de suspenso y terror psicológico. Algún día quisiera irme a vivir al sur, cerca de una playa, y poder llevarme mis mascotas y a todas las que pueda adoptar. Me gustaría poder conocer Rumania y sus innumerables castillos. En el texto anterior identificarán algunos pronombres y verbos que estén en primera persona gramatical. Los pronombres personales yo, me, mi, conmigo y otros que ustedes logren identificar, los van a marcar con lápiz rojo. Los pronombres posesivos mi, mis y los que pueden encontrar, lápiz azul. Y los verbos en primera persona, soy, tengo, voy, etc., con lápiz verde.
Van a revisar la información del apartado secuencia temporal de la página 143 y van a explicar con sus palabras cómo se organiza la información en los textos autobiográficos. Por ejemplo, dice, secuencia temporal. Los textos autobiográficos presentan generalmente una organización temporal o cronológica de la información, ¿ya? Es decir, cuentan los hechos en la forma en que ocurrieron o bien desde la actualidad se vuelve al pasado de una persona. Ojo, esto tiene relación con las preguntas anteriores. Quien recuerda momentos que vivió en su infancia o en su juventud. Por ejemplo, en Indicios, Agatha Christoph recuerda que adquirió el gusto por la lectura cuando era niña y cómo la acompaña toda su vida, ¿ya? Releerán posteriormente el relato de Mi sueño azul de las páginas 134 a 136 de sus textos de estudio y contestarán la pregunta 2 de la sección Aplico, que dice: determina si el relato de Mi sueño azul presenta una organización temporal y ejemplifica por qué. Ahí yo les marqué una pequeña pista textual que me da indicios de la respuesta. Obviamente hay muchas más, ¿ya? ¿Qué dice? También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Con mi madre y mi padre salíamos a buscar remedios y hongos. Obviamente hay muchas más pistas que ustedes les van a aclarar, ¿ya? Aquí les di un indicio que a ustedes les va a permitir determinar si esta narración presenta una organización temporal, cronológica, ¿ya? Y ustedes lo tienen que ejemplificar por medio de pistas textuales. Ojo, siempre. Ahora bien, ustedes deberán buscar 3 objetos que hayan sido importantes a lo largo de su vida. Puede ser tu primer juguete, una mantita, un chupete, una fotografía, ¿ya? Etcétera. Y van a reflexionar acerca de la etapa de tu vida en que fue significativo ese objeto y los recuerdos que te traen. Una vez que ustedes hayan encontrado los 3 objetos más significativos, realizarán un pequeño paréntesis de su vida, ¿ya? Incorporando las características textuales de la biografía. Para ello ustedes van a escoger 3 de los objetos que se les mencionó anteriormente, los que ustedes quieran, los que hayan marcado su vida, para que formen parte de su relato. Chiquillos, debe ser brevemente, no les estoy pidiendo aquí la máxima expresión de producción textual, ¿ya? Solamente les estoy pidiendo un par de líneas ahí, 3, 4 líneas que incorporen los objetos que han sido significativos para ustedes. Posteriormente, responderán las siguientes preguntas anotando la alternativa correcta en su cuaderno. Lee el siguiente fragmento. Con mi madre y mi padre salíamos a buscar remedios y hongos. Con ellos aprendí los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo positivo no existe sin lo negativo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. Relato de Mi sueño azul, Elikura Chihuahilaf. En el texto leído, ¿cuál de los siguientes verbos hace referencia al narrador de la autobiografía? Salíamos, aprendí, cumplen, existe, ¿ya? Posteriormente. Con mi madre y mi padre salíamos a buscar remedios y hongos. ¿Cuál es la función del pronombre posesivo mi? Hacer referencia al yo, describir a sus padres, relatar algo propio, relatar algo desde la memoria, ¿ya? Aquí, ¿qué función está cumpliendo el pronombre posesivo? Ojo, pronombre posesivo, ya me dio la pista. Pronombre posesivo mi, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que me quiere determinar en este caso? Después, ¿por qué se puede decir que este texto corresponde a una autobiografía?
porque tiene la presencia de un narrador que se encuentra fuera del relato y va contando las historias que observó, porque usa la tercera persona gramatical en verbos y pronombres que permiten reconocerlo como testigo del relato, porque tiene el relato cronológico de hechos y sucesos que le ocurrieron a un niño mapuche y sus padres, porque usa la primera persona gramatical que ayuda a reconocerlo como persona que habla en el texto. Finalmente, y a modo de cierre, quiero que reflexionen en torno a estas tres interrogantes. ¿Qué aprendí sobre el uso de la primera persona gramatical? ¿Para qué me puede servir este tipo de aprendizaje? ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? Recuerden, chiquillos, la idea de aprender algo es poder aplicarlos en la praxis, siempre en la práctica. Luego, en la sesión 2, vamos a seguir trabajando con características textuales de una autobiografía, pero ahora van a aplicar lo que aprendieron o lo que trabajaron. A continuación, escribirás tu propia autobiografía. Para ello, vamos a seguir las siguientes instrucciones. Realizar una lluvia de ideas. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Ordenar las ideas anteriores según relevancia. Hacer un primer borrador respetando las características de este tipo de texto. Considerar el uso de la primera persona gramatical. Editar tu borrador anterior agregando otros datos. Respetar coherencia, ortografía y uso gramatical de tus palabras. Proceder a la transcripción final, ¿ya? Para esta actividad deben considerar un mínimo de 20 líneas y un máximo de 30 líneas. Ya uno suele explayarse más de lo necesario cuando narra cosas de uno, porque uno cada vez se va acordando y nos han pasado cosas bastante entretenidas y uno quiere contarlas todas, ¿ya? Pero la idea es que aprendamos a acotar aquí y a resumir lo máximo. Para eso ustedes van a observar tu nivel de logro en la rúbrica adjunta. Aquí les adjunté una rúbrica con los criterios que yo considero que ustedes deben ir tomando en cuenta a la hora de redactar su autobiografía. ¿Cuáles son los criterios? La estructura, las descripciones que ustedes agreguen a su relato, los hechos, ya si es que están ordenados de manera cronológica, las formas verbales, el uso de los tiempos, en qué momento yo uso el pretérito, en qué momento uso el presente, ¿ya? La cohesión, si es que no estoy repitiendo palabras, si es que estoy utilizando los conectores del discurso apropiado para lo que yo quiero decir. Un vocabulario que tenga un vocabulario amplio, ¿ya? Que no se repitan las palabras. Y una ortografía, ¿ya? Que no se presenten errores de ortografía ni acentual, ni puntual, ni literal. Para eso ustedes pueden ir revisando su diccionario en internet. Una vez finalizada tu autobiografía, tómenle una foto y me la envían a mi correo, ¿ya? Tendrán más de una semana de plazo para realizarla. La fecha de entrega es para el viernes 17 de julio, ¿ya? Para el próximo viernes. Tienen harto tiempo todavía. Como siempre, cualquier cosa a mi correo provisorio. Recuerden, chicos, que vamos a tener un correo institucional en que vamos a tener una comunicación muchísimo más fluida, tanto ustedes como yo, ¿ya? Pero por ahora me hacen llegar la autobiografía a ese correo. Como siempre, un gusto estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, los extraño mucho. Como siempre, gracias totales. Nos vemos el miércoles.